Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a El Dios de cada día, un espacio donde la actualidad se mira con los ojos de la fe y el corazón se abre a la esperanza. Estamos respirando los últimos momentos del jubileo de la esperanza y aquí está Radio María fomentando eso, la esperanza en el espectro radiofónico, abrazando a toda España. De Navacerrada saludamos al padre Pablo, a Cáceres. Es que así es de versátil Radio María en el voluntariado Virgen de la Montaña, y aquí un servidor para compartir con vosotros la actualidad del día a día, la providencia de Dios metida en la historia. Y es que Dios te ama y esta es la gran noticia para este día. Qué bueno es vivir dentro del abrazo de un Dios que palpita por ti. Por eso esto no podemos omitirlo. Dios te ama en el día a día. Y hoy comentaremos tres noticias muy distintas, pero profundamente conectadas con el Evangelio. La lucha por una vivienda digna frente a los intereses especulativos, la defensa de la verdad y la libertad de expresión en un mundo cada vez más polarizado, y los pasos hacia una energía más limpia como compromiso con la creación. Tres signos de los tiempos que interpelan a nuestra conciencia cristiana y nos invitan a actuar con caridad, justicia y responsabilidad. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine este tiempo de escucha y reflexión. Comenzamos. La vivienda digna y la multa a Airbnb. Contexto. Estos días hemos conocido que el gobierno de España ha impuesto una multa de más de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por ofrecer alquileres turísticos sin licencia, contribuyendo a la subida de precios y la escasez de vivienda para residentes locales en muchas ciudades. Esto no es ajeno a nuestra fe. Para la Iglesia, la vivienda no es un negocio más, es un derecho humano, un pilar de la familia y una exigencia del Evangelio. Donde una persona no tiene hogar, algo falta en nuestra sociedad, en nuestra conciencia. Fijaos lo que dijo Jesús. Las zorras tienen madrigueras, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Lucas 9:58. El mismo Salvador conoció lo que es no tener casa. O Mateo 25:35, fui forastero y me acogisteis. Para el cristiano, acoger, dar techo, defender el derecho a un hogar, no es solo solidaridad, es seguimiento de Cristo. ¿Cómo puede interpelarnos a nosotros, amados oyentes, esto de la vivienda? El compendio de la doctrina social afirma que la vivienda es un elemento esencial para garantizar condiciones de vida dignas. En el número 166, el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica. El acceso a la vivienda forma parte del bien común. No es, y esto que se nos meta bien en la cabeza, ni un lujo, ni un negocio, sino un derecho humano. Para la Iglesia, la vivienda no es un privilegio, ni un simple bien de mercado, sino una condición básica para una vida verdaderamente humana.
En el número 166, como hemos dicho, la vivienda es un derecho fundamental de la persona, íntimamente ligado a su dignidad y al derecho a una vida familiar normal. Tener casa, ¿qué significa? Pues significa seguridad, intimidad, estabilidad, posibilidad de formar y cuidar una familia, inserción real en la comunidad. Por eso, para la Iglesia, es muy importante. Sin vivienda digna, la dignidad queda herida. Por eso, la Iglesia enseña que el destino universal de los bienes está por encima del uso meramente especulativo de la propiedad. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 171, dice: la propiedad privada comporta una función social fundada en el principio del destino universal de los bienes. ¿Qué significa esto, amado oyente? Que la propiedad no es absoluta. Una vivienda no puede ser usada solo para lucrarse si deja a otros sin hogar. El bien común debe prevalecer sobre el beneficio individual. Por eso, casas vacías y personas sin hogar es para la Iglesia una grave contradicción moral, sobre todo cuando se utilizan pisos para, por ejemplo, 5 familias, como conocemos en las cáritas parroquiales, y poniéndole precios desorbitados. Esa persona que hace eso no se puede considerar un buen cristiano. Y por desgracia, muchas personas que nos acompañan en misa de los domingos, pues hacen cosas como esa. La Iglesia afirma que los estados y las administraciones públicas tienen una responsabilidad directa en garantizar el acceso a la vivienda. Por eso también en el compendio, en el número 168, se dice: responde a los poderes públicos asegurar condiciones de vida dignas, entre ellas el acceso a la vivienda, especialmente para las familias más débiles. Esto que incluye políticas de vivienda social, protección frente a desahucios injustos, regulación de mercados que expulsan a los residentes, atención especial a pobres, jóvenes, mayores, migrantes y familias monoparentales. No es una cuestión ideológica, ¿verdad?, sino una exigencia ética. La Iglesia subraya que la familia necesita un hogar estable para cumplir su misión. Fijaos que San Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, en el número 46, dice: la familia tiene derecho a una vivienda adecuada, digna y saludable. Sin vivienda se rompe la estabilidad familiar, se dificulta la educación de los hijos, aumenta la exclusión social, se cronifica la pobreza. Por eso, defender la vivienda es defender a la familia. También el Papa Francisco tiene palabras muy claras para esta cuestión. Francisco ha sido especialmente contundente. En Fratelli Tutti, en el número 152, dice: sin vivienda, sin trabajo y sin tierra no hay dignidad. O Evangelii Gaudium, en el número 188, cada persona tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Por eso el Papa denunciaba la especulación inmobiliaria, de ahí que tengamos una respuesta ante esta multa a Airbnb, la mercantilización del derecho a la vivienda y el olvido de los pobres en las ciudades. Y llama a una iglesia que no mire hacia otro lado. Por eso, claro, ante estos problemas actuales como la especulación que encarece la vivienda, los alquileres turísticos que desplazan a los residentes, familias con ingresos medios o bajos que no pueden vivir en sus propios barrios, pues requiere una propuesta cristiana de acción. ¿Cuál sería nuestra propuesta desde el Dios de cada día? Este Dios que tampoco cierra los ojos ante estas situaciones. Pues acompañar pastoralmente a familias afectadas por desahucios o falta de vivienda, promover vivienda solidaria desde entidades eclesiales,
denunciar modelos económicos que priorizan el beneficio sobre la dignidad, rezar por los sin techo y ayudar, o sin hogar, mejor dicho, y ayudar en iniciativas de acogida, no normalizar que haya personas sin hogar, denunciar estructuras injustas con respeto y claridad y apoyar iniciativas de vivienda social y acogida. Por eso una sociedad cristiana no puede tolerar que haya personas sin hogar mientras hay casas vacías. Donde hay un hogar acogedor, hay una imagen de la Sagrada Familia. Pues sí, tenemos respuesta y respuesta cristiana a una noticia como esta. Otra noticia que hemos conocido en el Dios de cada día, la libertad de expresión en peligro. Sí, amado oyente, resulta que en el siglo XXI se dice lo siguiente: la UNESCO ha alertado esta semana de un descenso del 10% en la libertad de expresión a nivel mundial durante esta última década. Se incrementa la autocensura, se acallan voces críticas y en muchos países se elimina el acceso a la información libre y veraz. Un cristiano ante esto, ¿qué respuesta tiene? Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La comunicación libre es parte esencial de la dignidad humana. Como veis, la dignidad humana tiene varios frentes en contra. El compendio de la doctrina social de la Iglesia enseña que la libertad de expresión es una condición para la participación social responsable, en su número 415. Sin ella se deteriora el bien común. Por eso la libertad de expresión es muy importante, afecta directamente a las entrañas de una sociedad. Y los problemas actuales sobre esta libertad que está atenazada, lo sabemos todos. La manipulación mediática y la desinformación, la fake news, ya sabéis, tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales, puesto que se nos dan informaciones falsas, la intolerancia y la polarización. Resulta que tenemos que pararnos un pelín en este minuto sobre la polarización, porque hoy es el tema que está candente en la sociedad, porque acaban de salir a la luz informes muy recientes de ahora, de diciembre del 2025, que ponen cifras concretas a lo que muchos sentían en la calle. Para que nos hagamos una idea completa de lo que está barajándose, los datos más importantes de los dos últimos principales que están moviendo la conversación ahora mismo en la calle, el Atlas de la polarización del 2025 de la organización More in Common y la quinta encuesta nacional de polarización del CEMOP. Dicen datos como este: la ruptura de relaciones. Quizás la cifra más dolorosa que se está comentando hoy es el impacto en la vida privada de esta polarización. 5 millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad en el último año por discrepancias políticas. Esto afecta especialmente a las reuniones familiares, ahora que nos vamos a reunir en la Navidad, ¿verdad? Donde un 20% de los encuestados afirma haber presenciado o participado en discusiones fuertes recientemente. En España versus Europa, ¿estamos peor? Pues sí. Los datos indican que nos hemos colocado en la cabeza de la división en el continente. España se sitúa ya como uno de los países más polarizados de Europa, superando en niveles de crispación percibida a países tradicionalmente divididos como Francia, Italia o Alemania. Lo curioso es que, aunque la división es alta, 6 de cada 10 españoles todavía creen que es posible superar estas diferencias.
lo que sugiere que la sociedad no ha tirado la toalla del todo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora, lo que llama también mucho la atención que los jóvenes sean más pesimistas en esta percepción. Ellos creen que no hay arreglo. Pero como estamos en Radio María, pues tenemos que decir que sí, que hay arreglo para el diálogo, para la empatía, para poder entablar una conversación con el otro. La desconfianza mediática, por ejemplo, se ha roto la confianza en quien cuenta las noticias. La nota media de credibilidad que los españoles dan a los medios ha bajado al 4,1 sobre 10. Por eso, que ante todo esto que estamos comentando, porque nosotros como cristianos tenemos que dar una respuesta ante esta falta de libertad de expresión a nivel mundial, que ha caído hasta un 10% y que se sitúa en los niveles más bajos, ¿qué podemos hacer ante esto? Promover medios de comunicación éticos y veraces. Por eso aquí tenemos a Radio María, que quiere atender esta verdad, fomentar el diálogo y el respeto en redes sociales, educar en pensamiento crítico y discernimiento, rezar por los periodistas, comunicadores y testigos de la verdad, para que se dé verdad en los medios de comunicación social. La verdad es camino hacia la libertad. Como cristianos estamos llamados a ser testigos de la verdad con mayúsculas. Y esto tiene que ver mucho con Cristo, porque Cristo es la verdad de la vida. Vamos con esta frase a hacer una pausa para poder digerir todas estas acciones en nuestra vida. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día, y la dignidad de la persona humana tiene varios frentes, y frentes que la menoscaban. Por eso estamos en Radio María, y la radio de la esperanza tienes que llamarnos a tener propuestas cristianas de acción ante la especulación de la vivienda. Y hemos hablado de acompañar pastoralmente a las familias afectadas por desahucios injustos y también a la falta de vivienda, promover vivienda solidaria desde entidades eclesiales, denunciar modelos económicos que priorizan el beneficio sobre la dignidad, rezar por los sin hogar y ayudar en iniciativas de acogida, no normalizar que haya personas sin hogar, denunciar estructuras injustas con respeto y claridad y apoyar iniciativas de vivienda social y acogida. Y también algo que también afecta a la dignidad de la persona, como es la falta de libertad de expresión, y hablábamos de la manipulación mediática, la desinformación, la polarización que hoy está en conversación en la calle,
y hablábamos de promover medios de comunicación éticos y veraces. Por eso tenemos aquí a Radio María, fomentar el diálogo y el respeto en redes sociales, educar en pensamiento crítico y discernimiento, qué importantes son los colegios para esto, y rezar por los periodistas, comunicadores y testigos de la verdad, que lo tienen muy arduo. Pues en estos últimos minutos del programa queremos hablar de algo también muy interesante y que nos afecta a todos como cristianos: energía renovable y esperanza verde. Esta misma semana se ha firmado en España un acuerdo entre la empresa Sonidix y Volkswagen para suministrar energía solar durante 10 años, evitando más de 37.000 toneladas de CO2 anuales. Un paso en la transición hacia energías limpias. Y es que nosotros estamos empeñados en que tenemos que entrar por este derrotero. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Génesis 1:31. El cuidado de la creación es una forma de alabanza. Por eso en Laudato Si leemos, el Papa Francisco enseña que todo está conectado. La degradación ambiental y la injusticia social son parte de la misma crisis, en el número 139. Aspectos positivos de este acuerdo: apuesta por una energía solar, reducción real de emisiones y compromiso empresarial en el cuidado del planeta. Por eso debemos bendecir contratos como estos, apostar por energías limpias, y esto es muy importante. En nuestra propuesta cristiana de acción podemos hablar que cada una de nuestras familias debería de apostar por energías limpias en nuestros hogares y parroquias, educar en consumo responsable y ecológico, iniciar proyectos verdes comunitarios como son los huertos urbanos, el reciclaje, energía solar, orar y dar gracias por la belleza de la creación que deseamos cuidar. Cuidar la casa común es un acto de amor. Si amamos a Dios, no podemos destruir su obra. Por eso, queridos oyentes, hoy hemos visto que el Evangelio no está al margen de la realidad. En el Dios de cada día nos situamos en las noticias del día a día desde una perspectiva católica. Por eso nuestro corazón está en esa realidad, en la lucha por una vivienda digna, en la defensa de la verdad y en el compromiso con la creación. Pidamos a Dios luz para discernir, valor para actuar y fe para transformar el mundo desde dentro. Si quieres volver a escuchar este espacio, está disponible en www.radiomaria.es o en las principales plataformas digitales, como puede ser Spotify. Simplemente tienes que poner en el busca de Spotify El Dios de cada día y lo podrás escuchar de nuevo. Bueno, pues solo queda bendeciros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Te conviertes en testigo de luz en medio del mundo cuando tu fe es una fe comprometida con todo aquello que te rodea. ¡Qué bien se está contigo! Hasta el próximo programa. Adiós. Concluye El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.